Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Hora Salud. Para este programa hemos escogido hablar de un tema que despierta muchos temores y también muchísimas preguntas. Nos referimos a la enfermedad del cáncer. También hablaremos de la importancia que supone la investigación y de la esperanza que supone para muchísimos enfermos y también familiares. Comenzamos. El último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica recoge que los casos de cáncer en nuestro país superan las estimaciones que se habían hecho para el año 2020. Según datos de la mencionada institución, en 2015 se registraron 247.771 casos de nuevos tumores, una cifra que sobrepasa en más de 1.000 las previsiones basadas en el crecimiento demográfico de nuestro país. El tipo de tumor más frecuente en España, sumando ambos sexos, es el colorectal, seguido del de próstata, pulmón, mama y vejiga. Esta noche en Ahora Salud nos acompañan dos invitados. Diego Pérez, él es oncólogo y ginecólogo del Hospital Costa del Sol. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches. Y también el doctor Hernán Cortés Funes, él es el jefe de la unidad de oncología del Hospital Hiker de Marbella. Muy buenas noches, Hernán. Buenas noches. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí acompañándonos y por compartir, nunca me canso de dar las gracias, vuestro tiempo con Radio Televisión Marbella. En primer lugar, me gustaría que nos contaseis qué es el cáncer, qué es la enfermedad del cáncer, no las causas, sino qué es, qué proceso desencadena en un cáncer. Existe desde antes de Cristo. Las momias egipcias que se han hecho autopsias recientemente, han hecho autopsias y encontraron tumores exactamente de los que tenemos ahora, o sea, 2000 años antes de Cristo. Quiere decir que es una enfermedad que existe de siempre. Lo que pasa es que ha ido evolucionando y sobre todo hemos adquirido mucho más conocimientos de cómo se produce, cómo se desarrolla y sobre todo, lo más importante, cómo se trata. Y por eso el cáncer es una palabra muy mala que hay que desmitificar, porque en general la gente no sabe darle el verdadero sentido. Hay quienes dicen que el cáncer, interpretan como cáncer es lo último que te puede pasar. Cáncer es sinónimo de muerte, sobre todo de incurabilidad, y sobre todo de incurabilidad si no se puede operar. Y son falacias absolutamente que hoy en día se han cambiado. El cáncer hoy se cura totalmente, muchas veces, y cuando no se cura se puede tratar de una manera muy efectiva. Diego. Bueno, yendo a la base, el cáncer es una enfermedad de los genes, es una enfermedad de los genes. ¿Qué significa eso? Significa que a lo largo de nuestro periodo de desarrollo y crecimiento y posterior, los genes que están dentro de la célula pueden sufrir perturbaciones, muchas veces por el medio ambiente, otras veces porque ya traen incluido un daño genético hereditario que a medio o largo plazo termina desencadenando que esas células se vuelvan contra el organismo y terminen manifestándose como una enfermedad, curiosamente una enfermedad que no viene de fuera, no es una infección, no se contrae, sino una infección que se genera como si fuera un motín dentro del propio cuerpo en contra de tu salud. Y por eso es tan difícil de combatir también. Afortunadamente, como dice el doctor Cortés, vamos mejorando en el conocimiento, sabemos qué pasos da el cáncer antes de convertirse en una situación ya más desbordada, y podemos cortar fuegos aquí y allá, y estamos mejorando muchísimo en ese sentido lo que es la terapia del cáncer desde su conocimiento. ¿Qué factores externos o ambientales pueden intervenir en la aparición del cáncer? ¿Qué causas, en definitiva? Hay muchos muy conocidos, porque hay muchas sustancias que son cancerígenas, que todo el mundo las conoce. Hay hábitos que son malos, negativos, como puede ser el hábito tabáquico, porque incluye numerosas sustancias que interfieren y que favorecen de alguna manera el desarrollo del cáncer, pero incluso en la propia atmósfera, los gases de combustión, las radiaciones solares en exceso también. Hay muchísimas circunstancias que son favorecedoras del cáncer y que, por desgracia, de alguna manera van asociadas al desarrollo y a la evolución y al progreso. O sea, que no nos la podemos quitar así de un plumazo, porque están ahí. ¿Y qué papel juegan? Y hay muchas otras que no se conocen, desgraciadamente la mayoría
las presuponemos. Un gran fumador que tiene cáncer de pulmón no está muy claro, cada cigarrillo tiene más de 200 agentes cancerígenos. Cancerígenos significan agentes que pueden ser de cualquier tipo que producen un cambio en esas genes que ha dicho el doctor Pérez antes y hacen que el gen se transforme, tenga lo que se llama una mutación y esa célula crezca de una forma anómala. Entonces realmente hay muchos que los conocemos, pero muchos que los desconocemos, y la mayoría de los cánceres son de causa desconocida, y hay otro grupo muy pequeño, pero se llama el cáncer hereditario, donde el gen ese se hereda de padres a hijos, y hoy en día están perfectamente identificados, porque el manejo de esos pacientes es un poquitito diferente, y sobre todo la perspectiva futura de esas personas que a veces tienen la alteración genética sin haber llegado a desarrollar el cáncer. ¿Y en qué casos podemos hablar de ese factor hereditario? ¿En qué tipos de cáncer? El más famoso de todos es el cáncer de mama, hay dos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que condicionan el desarrollo de cáncer de mama hereditario de padres de una generación a otra, cáncer de mama y de ovario. Entonces eso hoy en día estuvo muy de moda con el caso de Angelina Jolie, que su madre tenía un cáncer de mama y ella misma se quitó los 2 pechos preventivamente, porque esos pechos eran glándulas que podían desarrollar ese tumor. Entonces hay mucho movimiento al respecto y mucho temor, y sobre todo lo más importante es saber informar bien al paciente de esas alteraciones que puedan tener para no generar temores inexistentes. ¿Pero es recomendable ese tipo de actuaciones? ¿Qué opinión? Están tipificadas, homologadas, protocolizadas, verás que sí, hay recomendaciones al respecto cuando en una familia hay un gen defectuoso para de alguna manera ayudar a prevenir que aparezca en edades posteriores y que se convierta en una enfermedad ya incurable, claro que sí. ¿Y qué tipos de cáncer son los más frecuentes? ¿En hombres y mujeres? ¿Hereditarios o en general? En general. En general, si habéis visto la estadística que da la Sociedad Española de Oncología Médica, actualmente en España, un poquito diferente a la estadística mundial, el cáncer más frecuente es el cáncer de colon porque suma pacientes de los dos sexos. El segundo más frecuente es el de próstata, curiosamente, en el varón. El tercero más frecuente es el cáncer de pulmón. Y el siguiente sería el cáncer de mama. Por sexos, lógicamente, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y el cáncer más frecuente en varones es el cáncer de próstata. ¿Se puede hablar de una franja de edad, lo que es la aparición de estas enfermedades? Cada tipo de cáncer tiene unas edades más propias. Eso no significa que prácticamente a cualquier edad puede desarrollarse un cáncer. Hay cánceres típicamente de la edad adulta, del anciano incluso, y cánceres de edades más juveniles, incluso pediátricos. ¿Y el papel de lo que es la detección precoz? Sí, supongo que es fundamental. Es fundamental. En ciertos cánceres, la detección precoz, por ejemplo el cáncer de mama, que se ha avanzado mucho, es bueno, cualquier persona que tiene una alteración, primero el enseñar lo que se llama la autoexploración. Las personas jóvenes incluso tienen que saberse autoexplorar mientras se duchan. A partir de cierta edad, como la edad varía entre 35 y 40 años, depende del sitio, se recomienda a personas que han tenido algún nódulo o algo patológico hacerse una vez al año una mamografía para ver si esa varía, y realmente en la variación de las imágenes esa puede detectarse precozmente un cáncer. Eso ha hecho es un avance muy muy importante, porque ese diagnóstico precoz ha llevado al incremento de la curación del cáncer de mama. También en cáncer de pulmón hay un procedimiento que es el hacer lo que se llaman una tomografía axial computada, un TAC, sin contraste, con una dosis muy baja de irradiación, en pacientes fumadores de más de 10 cigarrillos durante más de 10 años, se detectan nodulitos muy pequeños, es decir, expresiones de su cáncer de pulmón en situación tremendamente inicial y absolutamente curativa. El cáncer de colon tiene su protocolo también, en familias donde hay cierta predisposición hereditaria, y el cáncer de cervix tiene también un diagnóstico en fase de lesión precancerosa preneoplásica, que es la citología, que se la hacen también regularmente muchísimas pacientes, y que gracias a la aparición reciente de vacunas parece que es una práctica que probablemente tenga menos relevancia en el futuro, pero es otra manera también de prevenir el cáncer. Doctor, y cuando a una persona se le detecta un cáncer, en el caso del Hospital Costa del Sol, me gustaría aprovechar su presencia,
¿Qué herramientas, con qué herramientas cuenta una persona en lo que es el centro hospitalario? Bueno, pues ¿Qué prestaciones? Digamos que disponemos prácticamente de una tecnología que facilita que en un proceso normalmente de un par de semanas se puedan tener prácticamente todos los datos relativos a esa enfermedad y planificar, que esto se hace siempre de manera en comité de expertos que se reúne, pues se decide cuál es la mejor secuencia terapéutica que va a recibir esa persona. Porque el tratamiento del cáncer nunca es de una sola especialidad, de una sola persona. Es un tratamiento multidisciplinario. Ahí se invocan todos los poderes del hospital y se trata que de alguna manera el paciente se lleve lo mejor de cada especialidad en ese sentido. Asentía el doctor Hernán Cortés cuando hablaba de que es una disciplina o que se debe afrontar la enfermedad desde un punto de vista multidisciplinar. Exactamente, sin duda. Y el Hospital Costa del Sol, dicho sea de paso, se ha sido considerado este año como el mejor hospital de España. Justamente el premio lo recibió el doctor Pérez en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica la semana pasada. Y está dotado absolutamente de todo. Tiene un equipo, tanto, lo más importante no solamente la decisión terapéutica, sino el periodo diagnóstico. El hospital cuenta absolutamente con todas las instalaciones diagnósticas, radiológicas, analíticas y con un soporte muy bueno y sobre todo todas las terapeutas. Tiene un servicio de cirugía muy completo con todos los cirujanos plásticos, cirujanos de todo tipo y un servicio de oncología médica que no solamente por el único problema que está totalmente abrumado de pacientes, que no se entiende por qué ese hospital no se termina de construir, porque está considerado un hospital de esa categoría que no se considere, bueno, aprovecho para pasar un aviso. Una reivindicación que seguro comparten la comunidad entonces, de profesionales. Después el orden de la terapéutica, dice dicho el doctor Pérez, que es importante, y se está cambiando el orden del tratamiento, porque se ha avanzado tanto en los tratamientos oncológicos que antes, y eso es importante para la gente, era el único tratamiento del cáncer es la operación, la cirugía. Entonces, o te operas o no te puedes curar. Entonces, hoy en día ha cambiado totalmente, específicamente, por ejemplo, el cáncer de mama, que es uno de los que se dedica el doctor Pérez, se ha cambiado el orden. Antes se operaba, después se daba radioterapia o después quimioterapia. Ahora, muchos pacientes, y cada vez más, se empieza por la quimioterapia, que logra reducir el tumor, y entonces ya se está utilizando el mismo tumor como elemento de sensibilidad a la quimioterapia, y después ya se ve de poder operar y muchas veces operar preservando el órgano. Hoy en día prácticamente las glándulas mamarias se conservan así y eso es muy importante. Lo que se intenta hacer es un tratamiento cada vez más a medida, lo que se llama el tratamiento personalizado. El tratamiento personalizado no solo va relativo a la persona, sino relativo también a la naturaleza de la enfermedad. Es decir, buscar cuáles son los puntos flacos de esa enfermedad y dar con el tratamiento más efectivo en la secuencia mejor para que el beneficio al final sea el mayor para el paciente. Eso es lo que más ha cambiado la oncología en los últimos 10 o 15 años. Sí, que también ya la extirpación no es la única solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama. Sigue siendo un tratamiento capital en los casos donde la enfermedad está muy localizada. En casos muy iniciales, la cirugía es claramente el tratamiento, en la mayoría de los casos, el tratamiento de elección. Pero eso no quita que podamos en algún caso alterar el orden buscando precisamente el tratamiento más efectivo y que incluso la cirugía posteriori sea la óptima, no tener que hacer una cirugía muy extensa, muy radical. Estamos muy habituados, y los nombraba el doctor Hernán Cortés hace un momento, a escuchar por familiares, en fin, casi todos tenemos algún caso cercano, pues radioterapia, quimioterapia. Yo quisiera que ustedes me explicasen, de forma que todo el mundo lo entienda, en qué consisten estos tratamientos, cuáles son las diferencias, si es que las hay, que imagino que sí, entre unos y otros, y cómo se ha mejorado lo que son los efectos secundarios, que supongo que cada vez tendrán consecuencias menos agresivas para el paciente. Cualquiera de los dos. La quimioterapia hoy en día es otro tema que también es muy tabú entre los pacientes, porque escuchan una cantidad, leen mal. Nuestro competidor más grande, que es el doctor Google, que le tengo muchísima manía, porque... Sí que es verdad, le aprovecho la ocasión, porque desde que he empezado este programa aquí en Radio Televisión Marbella, son muchos los profesionales que han pasado por aquí que siempre alertan de lo mismo, claro, por favor.
No consultar en internet. Vienen informados con una cantidad de información equivocada y con conceptos totalmente equivocados. Una información muy extensa y que se digiere mal, porque no te la explica alguien experto y que te da realmente cuáles son las claves de lo que se parece realmente a tu persona, ¿no? A tu caso. Pero en cualquier caso también entienden al paciente, ¿no? Ese momento de... El tema de quimioterapia, que tiene también muy mala fama, quimioterapia se echan para atrás, porque yo siempre les tomo el pelo un poco a los pacientes diciendo, no, quimioterapia no, que se me cae el pelo, las uñas, los dientes, vomito, todo, no. Hoy en día la quimioterapia ha evolucionado muchísimo. Primero, las quimioterapias no son agentes únicos, sino combinaciones, y toda la quimioterapia se da con una protección de todos los efectos secundarios que no se eliminan, pero se reducen muchísimo y hacen que la quimioterapia sea muy llevable, es muy necesaria, e incluso la quimioterapia de por sí también es curativa, o colabora con la cirugía, colabora con la radioterapia. Entonces eso hay que sabérselo explicar bien al paciente y que lo entienda para que lo asuma. El paciente que viene por primera vez, viene con toda esa desinformación, aterrorizado, pensando que se va a morir en poquísimo tiempo y encima lo vamos a martirizar con tratamientos que le van a poner mal. Entonces, el aclarar todo ese tema hace que el paciente colabore contigo y se le abra una esperanza importante. La quimioterapia es un tratamiento que realmente, si miramos en perspectiva, ha curado a muchísimas personas. Incluso hay enfermedades neoplásicas, cánceres, como por ejemplo leucemias, linfomas, que se tratan práctica y exclusivamente con quimioterapia y que han sacado adelante muchísimas personas. Sí es verdad que es un tratamiento muy tóxico y la razón de que sea así es porque tiene que matar células y a veces el tratamiento no distingue del todo entre cuál es la célula sana y la célula tumoral y por eso se paga un determinado coste en términos de efectos secundarios. Pero también es verdad lo que dice el doctor Cortés, en mis 20 años de experiencia se ha cambiado mucho las pautas de tratamiento y la manera como se administra y los tratamientos que palian los efectos secundarios y se toleran muchísimo mejor, siempre con el respeto que tiene el tratamiento de quimioterapia. Doctor. Luego, la radioterapia es otro tratamiento totalmente distinto, puesto que no se basa en administrar drogas, en administrar medicamentos, sino que es un tratamiento que consiste en dar una radiación pues similar a los rayos que se dan cuando se hace una radiografía, porque son rayos del mismo tipo, pero a una potencia y en una concentración mucho mayor para destruir tejidos que son cancerígenos, que son mucho más sensibles que los tejidos que están alrededor de donde está la lesión. Lógicamente es un tratamiento local, nunca es un tratamiento general como es el tratamiento de quimioterapia. Es decir, se localiza a la zona donde está el problema. Y también tiene sus efectos secundarios, porque aunque se pretende y cada vez es más fino diseñando la zona donde se va a dar el tratamiento, las zonas próximas pues hay también algún perjuicio. Pero en general, ya digo, sí, cada vez se toleran mejor los tratamientos. Aprovechando lo de la radioterapia que dice, la radioterapia también ha evolucionado, como la quimioterapia ha evolucionado teniendo nuevos fármacos. La radioterapia ha evolucionado con nuevas técnicas, aparatos muy sofisticados que logran evitar esos efectos secundarios dando unas dosis muy precisas y muchas veces tan precisas, incluso en ciertos tumores puede reemplazar a la cirugía, porque la cirugía es mutilante. Por ejemplo, carcinoma de vejiga, por ejemplo, que antes había que quitar la vejiga, hoy en día se puede con radioquimioterapia evitarlo. Tumores de cabeza y cuello, que antes hacían unas mutilaciones tremendas, quitándole todo el cuello, todos los órganos, la laringe, quitarla afuera. Hoy en día, gracias a la radioquimioterapia, se obtiene exactamente lo mismo. Por eso es muy importante el tema de lo que ha dicho él de tener la radioterapia, que es un arma que está evolucionando permanentemente. Y casualmente es un tema que incluso aquí en Marbella mismo, desgraciadamente, no hay radioterapia. Y aprovecho para hacer un anuncio que pensamos que en un año en Hiker vamos a tener radioterapia, con lo cual vamos a brindar una terapéutica curativa también que los pacientes puedan tener. Y aparte de eso hay otros fármacos. Exactamente, porque casi todo el mundo son las dos palabras que más les suenan, pero afortunadamente el arsenal terapéutico se está incrementando y cada vez tenemos tratamientos más específicos, tratamientos con menos efectos secundarios. Son lo que se llamarían un poco las terapias dirigidas, que son tratamientos que incorporan la célula tumoral y la destruye sin necesidad de que afecte a los tejidos circundantes. Son tratamientos mucho más modernos, actualmente un poquito costosos para el erario público,
pero que poquito a poco se están haciendo con su hueco y están mejorando el pronóstico de tumores que hace poquito eran de muy mal pronóstico. Y hay también una última oleada de tratamientos que los tenemos desde hace aproximadamente 2-3 años, que se basan en reforzar la inmunidad del paciente. Básicamente lo que hacen es conseguir que las células de tu inmunidad, tus leucocitos, tus linfocitos, reaccionen frente a las células tumorales y las destruyan. Es casi la terapia más limpia en ese sentido, porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es estimulando nuestras defensas para que se rebelen contra las células cancerosas. Eso es lo más reciente, está incorporándose sobre todo en pulmón, en vejiga, en cáncer de cabeza y cuello, no está todavía en todos los tumores, no tiene todas las indicaciones, pero está también incorporándose y mejorando mucho el pronóstico de algunos cánceres que habitualmente costaban mucho trabajo conseguir una terapia eficaz. Recientemente se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer de Mama, el 19 de octubre, y bueno, ya que tenemos aquí al doctor, que es también ginecólogo, y también al jefe de unidad de oncología de Hiker Marbella, me gustaría también que nos recordasen qué prestaciones puede recibir una mujer en el caso de que se le detecte cáncer de mama en el Hospital Costa del Sol y también en Hiker, porque en ambos centros se dispone de unidades de atención para esta enfermedad. Pues básicamente cuando una paciente es derivada normalmente a través de atención primaria o bien porque ha acudido por urgencias, se deriva a la unidad de mama, que se llama así, y que incluye la realización de pruebas de imagen, mamografía, ecografía, resonancia y la realización de biopsias que normalmente se hacen en acto único. Eso significa que el mismo día que se le hace a la mujer la prueba de imagen, si se ve una lesión sospechosa, ese mismo día se le pide consentimiento a la paciente y se hace la biopsia en el mismo acto para que no tenga que venir en más ocasiones. Y en un periodo breve de tiempo ya tenemos una aproximación diagnóstica, sabemos si se trata de una lesión benigna, maligna, incluso ya tenemos en las reuniones que hacemos periódicamente la idea aproximada de cómo empezar el tratamiento de la paciente. O sea que en un plazo muy breve, normalmente incluso las pacientes nos dicen muy poquito tiempo, ya estoy aquí en la consulta para operarme, que casi normalmente en un plazo de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y eso a pesar de la masificación que tiene el hospital, ¿no? Sí, claro, realmente tiene una operatividad impresionante. Y aprovecho también para mandar otro mensaje que, como has mencionado, los hospitales, el doctor Pérez también colabora con nosotros en Hiker y realmente... Es importante, le iba a preguntar también, ¿no? La colaboración entre el sector público y privado en sanidad. Yo creo que eso el hospital público y privado tiene diferencia a lo que es... Realmente habría que el hospital público dotarlo mucho más de mucho más medios y eso es una lucha que llevamos haciendo mucho tiempo y a mí me gustaría levantar una bandera al viento diciendo que el mérito que hacen estos oncólogos en el Hospital Costa del Sol es impresionante por la cantidad de pacientes que tienen y sobre todo lo más importante son los resultados, con los resultados de una eficacia terapéutica muy muy buena y comparable con los mejores centros de todos lados, así es como los dan nominados, ¿no? En el caso de cáncer de mama, ¿disponen, doctor, de datos sí. aproximadamente? Pues hace aproximadamente 10, 11 años, cuando yo empecé como oncólogo dedicado exclusivamente a la patología ginecológica y mamaria en el Costa del Sol, estábamos viendo en torno a 140, 150 casos nuevos al año, que se han ido convirtiendo en el año pasado y este actual en más de 200 casos. Es decir, que estamos viendo una casuística importante, una casuística, de hecho, es en nuestro área, concretamente el cáncer más frecuente. Por encima de cáncer de pulmón, que estamos viendo 180, 190 casos, y cáncer de colon, que está en torno a los 200 casos también. O sea que es ahora mismo la patología neoplásica más frecuente en nuestro servicio de oncología médica del Costa del Sol. Pues se nos ha acabado el tiempo de esta primera parte del programa. De nuevo agradecerle su
presencia y espero volver a verles y contar con su experiencia Encantado. en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Muchas gracias.